Ya estamos conectados. Vamos a iniciar con esta conversación, esta charla con el profesor Mario Alberto Cajas Sarria, quien es jefe de departamento de la Facultad de Derecho de ICESI, entre otras muchas cosas. Mario ha escrito sobre historia constitucional colombiana, tiene una publicación sobre la historia de la Corte Suprema colombiana y es experto pues en estos temas de historia constitucional. Incluso ha sido candidato a la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Al Tribunal Constitucional colombiano. Ha estado varias veces en estos procesos y entonces conoce bien de estos temas. Hoy nos va a hablar sobre el control de la reforma constitucional, un poco en esta perspectiva histórica. Mario, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la Escuela Judicial Electoral, al profesor Ramón Narváez, con quien nos une una amistad de hace un tiempo y de intereses comunes en temas de historia del derecho, de derecho comparado y de derecho constitucional, entre otros. La presentación muy generosa del profesor José Ramón, realmente más que candidato a la Corte Constitucional, en algún momento hicimos un ejercicio ciudadano de intentar postularnos para una terna, pero no alcanzó a ser una candidatura. Digamos que fue más bien una iniciativa que se quedó por allí hace algunos 2 o 3 años. Muy contento, por supuesto, de estar en esta ocasión. Es la tercera o cuarta vez que tenemos estos espacios. Habían sido presenciales antes, esta es la primera vez que lo hacemos virtual, y felicito y celebro esta iniciativa porque a pesar de esta crisis y de esta dificultad que estamos pasando en nuestros países, con estos aislamientos sociales podemos permanecer conectados y podemos seguir nuestras actividades académicas y tener este tipo de conversaciones abiertas al público en general, tanto en México como en Colombia. En Colombia, precisamente, algunos de nuestros estudiantes en la Universidad ICESI están conectándose en este momento para poder participar en esta conversación que vamos a tener con el profesor José Ramón Narváez. Cuando hablábamos con el profesor Ramón sobre la posibilidad de tener esta conversación, pensábamos en hacer un abordaje que se moviera entre la historia, la política y el derecho constitucional. Y precisamente esto del control de las reformas constitucionales, del control judicial de las reformas constitucionales, parece ser un escenario propicio para hacerlo, para hacer este tipo de reflexión. En el caso colombiano es aún más llamativo. Si bien en la región tenemos experiencias de jueces que declaran lo que se llama de manera genérica reformas constitucionales e inconstitucionales, pues en el caso colombiano hay una larga trayectoria al respecto. Y es una trayectoria larga y compleja. Y larga porque tenemos buena parte del siglo XX discutiendo si los jueces constitucionales deberían o tendrían la competencia para juzgar reformas constitucionales, y además compleja porque muchas de estas reformas han ocurrido en momentos, en coyunturas políticas difíciles, en donde los actores políticos están enfrentados, incluso en donde ha habido la única dictadura militar del siglo XX. De eso entonces vamos a hablar. Y justo ocurre esta conversación en un momento en donde la literatura académica tiene una preocupación fuerte. Hay diversos libros, estudios, perdón, en el campo del derecho comparado que se ocupan de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Entonces uno puede encontrar una abundante literatura muy rica, muy juiciosa sobre estas reformas constitucionales que se convierten en inconstitucionales. Y esto ha saltado a la luz pública con mayor visibilidad a raíz de una serie de reformas constitucionales en distintos lugares del mundo, en donde algunos mandatarios, presidentes de la República, han hecho reformas o han intentado reformas para perpetuarse en el poder, a veces para estar 1, 2 o 3 periodos adicionales consecutivos cuando habían sido elegidos para uno y las constituciones en principio no lo permitían. Entonces esta especie como de vuelta autoritaria a través de reformas constitucionales ha vuelto a poner a la luz pública cuál es el papel que deberían tener los jueces en estos límites o en estos controles. Entonces, volviendo al caso colombiano, les decía que hay una trayectoria extensa. La literatura del derecho comparado usualmente no se ocupa de estos casos como el colombiano. La preferencia suele estar por las discusiones de cómo alguna sentencia del Tribunal Constitucional alemán habría dado inicio a este tipo de discusiones,
otros se enfocan en los orígenes en el caso de Turquía, en el caso de la India, pero poco cuidado se le pone al caso colombiano. Y el caso colombiano mezcla varios factores que vale la pena revisar. Para empezar y para contextualizar sobre todo a nuestros colegas y amigos y amigas mexicanos, Colombia inicia de manera muy temprana en el siglo XX las acciones públicas de inconstitucionalidad, o las acciones populares de inconstitucionalidad, como lo llaman algunos en el derecho comparado. En efecto, en 1910, bajo una constitución que era la de 1886, una reforma, esta de 1910, da origen o da la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda demandar leyes ante, en ese momento, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia era un tribunal de casación y le dan esa competencia en ese momento. Ese origen no es gratuito, no fue algún iluminado jurista que lo incluyó en una reforma constitucional, fue producto de unas tensiones políticas muy fuertes, que en resumen serían estas. En 1900, el país, o el Colombia arranca el siglo XX en medio de una guerra que se llamó la de los 1000 días. Se enfrentó a liberales y conservadores con una cifra de víctimas bastante alta, una guerra muy dramática, una guerra civil. Además, en parte, o como en medio de la guerra también se separa el antiguo departamento de Panamá, auspiciado por los Estados Unidos en el año 1903, y por último, un presidente, que es Rafael Reyes. En ese momento las presidencias tenían periodos de 6 años, en su periodo se declara dictador, cierra el Congreso, y además muy inspirado en Porfirio Díaz, valga la ocasión para mencionarlo, muy inspirado en el porfiriato, está en el poder, y hay obviamente un quiebre en el régimen político. Entonces miren ustedes, una guerra civil, una pérdida territorial y una quiebra del régimen, una fractura del régimen político, una alianza entre Partido Conservador y Liberal, que son los que lideran la política del momento, logra que se cree un partido que se llama la Unión Republicana, con facciones por el Partido Liberal y facciones conservadoras, y esta alianza logra finalmente sacar a Reyes del poder. Se crea una asamblea constitucional, y esa asamblea produce varias reformas, pero una de las más importantes es como restituir el sistema de frenos y contrapesos en las ramas del poder público. Y dentro de esa restitución de los frenos y contrapesos aparece la acción pública de inconstitucionalidad en el acto legislativo 3 de 1910. Aprovecho para aclarar, en Colombia a las reformas constitucionales se les denominan actos legislativos. Esto da lugar, por supuesto, a muchas confusiones cuando uno plantea estos temas fuera del país, incluso con los estudiantes, ¿no? Lo curioso que un acto legislativo cuando realmente se está haciendo una enmienda constitucional. Así las cosas, entonces, esa reforma constitucional da la posibilidad para que cualquier ciudadano pueda presentar acciones públicas de inconstitucionalidad ante el tribunal más alto de la jurisdicción ordinaria del país, el máximo tribunal del país, y que no se requiera el título de abogado, no se requiere ser abogado para demandar leyes, y en ese momento también decretos. La Corte Suprema tiene esas dos funciones. No se ha creado la jurisdicción contencioso administrativa todavía, se va a crear más adelante, y eso pues va a dar lugar a una dualidad de jurisdicciones. Entonces, la acción pública de inconstitucionalidad de entrada ya facilita que las personas, que los ciudadanos puedan demandar las leyes y los decretos. Esto va a abrir un camino, por supuesto. Va a abrir un camino para que se emplee la acción pública para demandar leyes cuando éstas se considera que violan o vulneran la Constitución. Pero los debates sobre si las reformas constitucionales también podrían ser demandables van a empezar hacia mediados del siglo XX, en la década de los 50. Algo que no mencioné, fíjense que esta reforma del 10 es anterior a la ola de tribunales constitucionales inspirados en Hans Kelsen. Esta figura es previa. Claro, es también posterior al mítico caso Marbury Madison de los Estados Unidos de 1803. Digamos que en esa narrativa del derecho comparado, la historia comparada, bien podría ponerse 1803 con el mito de Marbury Madison, Colombia 1910, y luego Hans Kelsen un poquito más adelante. Pero bueno, eso también hace parte, digamos, de las miradas que tenemos que tener hacia el sur global cuando hablamos de nuestros cursos de Derecho Constitucional y de Teoría Constitucional, así como hablando precisamente de México, el recurso de amparo, el amparo mexicano estuvo por varios años olvidado para el derecho comparado.
Entonces, en los años 50 empieza la discusión sobre si se podrían demandar reformas constitucionales. Y esto tiene varios contextos, o varios elementos. El primero es el contexto político. En el año, aclaro aquí, el Congreso de la República es el único facultado por la Constitución de 1886 para hacer reformas constitucionales. Esto supone entonces que el poder de reforma queda en el Congreso. En 1950 llega al poder un presidente conservador, Laureano Gómez, muy, digamos que, cercano a las, o un gran admirador más bien del franquismo, y propone hacer una reforma constitucional que en buena medida neutralice una reforma que se llamó la reforma constitucional del periodo de la Revolución en Marcha, que se hizo en 1936, unos años antes, que es una reforma de corte liberal. Habla de la función social de la propiedad, etc. Y esta es una especie de contrarreforma que se quiere hacer por la reforma de 1952. El Congreso de la República, en la cual él tiene mayorías, que es dominado por el conservatismo, los liberales no están ahí en esa, no participan en las elecciones. Los detalles historiográficos son muy largos, aquí los estoy omitiendo, pero hay mucha densidad en estos años que estoy mencionando. Por razones de tiempo, pues los estoy acortando. Entonces les decía que en 1952 el Congreso, que está dominado por el Partido Conservador, el mismo presidente Laureano Gómez, presenta un proyecto de reforma constitucional bastante cercana a la Falange, una reforma constitucional bastante conservadora, ultra conservadora, que quiere acabar con esta reforma anterior e imponer entonces este modelo. El Congreso de la República no adopta esa reforma, lo que hace es que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para que ella se encargue de hacer estas reformas. A ese órgano se le llama la ANAC, a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la ANAC, esa Asamblea Nacional Constituyente, no alcanza a expedir esa reforma constitucional porque justo en 1953, antes de que se inicien esas sesiones para discutir este proyecto de reforma constitucional, lo que ocurre es que el general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, se toma el poder. Entonces, ese proyecto de reforma se queda en el tintero, dentro del tintero, y el general Rojas Pinilla se toma el poder, y lo que hace esta ANAC, esta Asamblea Nacional Constituyente, que ya está conformada, es que al día siguiente, un par de días después, dicta un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional por la cual considera que es legítima la toma del poder del general Rojas Pinilla a Laureano Gómez. Entonces, fíjense cómo es un uso de la reforma constitucional para legitimar la toma del poder. Hay que decirlo, es un militar que llega al poder en una alianza con los partidos políticos, hay una luna de miel con él por 1 o 2 años, después se desvanece y empiezan los partidos a ver la manera de sacar a Rojas Pinilla del poder. Precisamente allí, con esa reforma de la ANAC, van a empezar las discusiones doctrinales sobre si se podrían demandar reformas constitucionales. Doctrinalmente, juristas como Leopoldo Pribni, padre del muy conocido constitucionalista colombiano Rodrigo Pribni, plantea doctrinalmente que sí se podrían demandar reformas constitucionales cuando son inconstitucionales o cuando éstas en su contenido son inconstitucionales, o digamos que vulneran estos elementos constitucionales, más en una línea tomista y naturalista, la que él propone realmente. Pero los ciudadanos empiezan a demandar las reformas constitucionales que aprueba la ANAC, no la que legitima a Rojas, sino la que le permite a Rojas, porque luego aprueban una adicional, que le permite estar un periodo de tiempo más extenso para el que inicialmente tendría que estar. Es decir, él no solamente termina el periodo de Laureano Gómez, sino que le extienden su periodo por el periodo siguiente, debido a que el país pues, viene de una violencia política bastante fuerte en este periodo que al menos se inicia en 1948. De hecho, Rojas Pinilla es visto como un pacificador de esa violencia política bipartidista. Así las cosas, entonces, se demandan esas reformas constitucionales. No entro en detalles, esta que le alarga el periodo, se demanda también ante la Corte Suprema otra que amplía el periodo también de la propia ANAC,
y hay digamos, un periodo muy fuerte de producción de reformas constitucionales de este organismo ANAC, que se considera es un órgano de bolsillo del general Rojas. La Corte Suprema de Justicia recibe las demandas, y ahí viene un dato importante. Esta Corte Suprema, que inicialmente ha saludado la llegada de Rojas Pinilla al poder en el año 53-54, rompe con Rojas Pinilla porque Rojas empieza a plantear que hay que hacer una reforma a la justicia porque los jueces están politizados, y ante esto la Corte Suprema renuncia, y ante esta crítica, renuncia, y Rojas Pinilla por decreto nombra una nueva Corte. Es decir, él logra por decreto conformar una nueva Corte. No solo una, luego gran parte de esa Corte renuncia por tensiones con el general, y logra él poner otra Corte. Es decir, durante su periodo, que fue del 53 al 57, logra tener dos distintas Cortes Supremas de Justicia, y estas dos Cortes Supremas van a ser las que van a conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra las reformas de la ANAC. En ambas demandas de inconstitucionalidad, el argumento de la Corte Suprema es el siguiente: no se pueden tomar decisiones sobre reformas constitucionales porque la reforma de 1910 ha autorizado a la Corte Suprema única y exclusivamente para las demandas contra las leyes. Es decir, a una interpretación literal de esa reforma. Pero además, dice, no es posible que un poder constituido como una Corte Suprema pueda limitar el trabajo que hace un poder constituyente. Es decir, tiene una defensa teórica de por qué no debería ejercer el control constitucional, pero también se apoya en una interpretación de tipo textual de esta reforma de 1910. Así entonces vamos llegando a mitad del siglo XX, sin que la Corte se pronuncie, pero en donde los ciudadanos sí están empujando la idea de que hay reformas constitucionales e inconstitucionales. Fíjense ustedes, estamos hablando de los años 50, los casos de Turquía y la India van a ser de los años 70, o sea, 20 años antes estaba esta discusión en el caso colombiano. Y es claro, pues, el interés político de la Corte de no meterse con asuntos que toquen el régimen militar. Luego, en 1957, los partidos políticos liberal y conservador llegan a un acuerdo y deciden un pacto. Rojas Pinilla deja el poder, queda una junta militar de gobierno, y con la junta se pacta la transición al gobierno civil a través de un referendo constitucional que en su momento se llamó el plebiscito, pero realmente era un referendo constitucional. Los ciudadanos debían aprobar una reforma constitucional que se planteó por decreto de estado de sitio, de excepción de la junta militar, que recogía los acuerdos a los que se han llegado con los partidos políticos. Esta transición se logra porque finalmente ese plebiscito votan a favor del sí, o digamos el sí le gana, es el que obtiene el mayor porcentaje, pero hay un dato que no es muy conocido, no es muy mencionado, y es que ese plebiscito es demandado ante la Corte Suprema de Justicia porque un ciudadano considera que esa reforma constitucional que se está haciendo por un decreto de estado de sitio, perdón, es inconstitucional porque el único que puede reformar la Constitución es el Congreso. La Corte Suprema, muy dividida, con un número importante de salvamentos de voto, faltando 2 días para que se produzca ese plebiscito, que es la salida a la dictadura militar, se declara inhibida, es decir, no se pronuncia, dice, no me puedo pronunciar porque realmente esto no es una reforma constitucional, esto son unos decretos de estado de sitio que están convocando a las urnas a los ciudadanos, de manera que esta no es una discusión sobre reformas constitucionales. Es un fallo que perfectamente ha podido cambiar la historia del país, de haber ganado la mayoría en favor de que era inconstitucional. Seguramente pues habrían tenido que buscar otro mecanismo para salir de la crisis de esa dictadura militar. La transición civil finalmente se logró, se llamó el Frente Nacional, los dos partidos acordaron repartirse los periodos presidenciales, un periodo presidencial liberal, otro conservador, y una reparticipación de los cargos públicos, incluidos las altas cortes, incluida la rama judicial. Las altas cortes quedaron paritariamente entre liberales y conservadores. Llegamos a los años 70 y aquí se van a producir 2 reformas que tocan directamente a la rama judicial. Una en 1977 y otra en 1979. La del 77, el presidente de la época, Alfonso López Michelsen, propone que el Congreso apruebe la convocatoria a una asamblea constituyente que se va a llamar la Pequeña Constituyente. Él lo que propone es que este grupo pequeño de personas que van a ser elegidas se encarguen de reformar la Constitución en asuntos centrales que tienen que ver con la organización del territorio, con creación de nuevas instituciones y una reforma a la justicia, porque se dice que la justicia, debido a la impunidad y a otros factores, a la morosidad, etcétera, necesita modernizarse.
Esa pequeña constituyente es demandada por inconstitucionalidad y en un fallo que es histórico en la trayectoria que les estoy mencionando, en 1978 la Corte Suprema determina que esa reforma es inconstitucional. Y dice que es inconstitucional la Corte Suprema porque considera que el Congreso no le podía ceder su competencia de reforma a un órgano como la Asamblea Constituyente. Es decir, que no se lleva a buen término esa reforma constitucional. La Corte entonces cambia su precedente de 1900, de los años 50, diciendo que la reforma constitucional solo la puede hacer el Congreso y que es competente además la Corte para conocerlo. Dice la Corte que es competente porque este es un vicio en el trámite, digamos que el Congreso de manera errónea cedió su competencia y que el único titular de ese poder, de esa facultad, era el Congreso de la República. Obviamente se produce todo un sismo político, se dice que es un gobierno de los jueces, que la Corte está tomando atribuciones que no tiene, y en 1979 viene la cereza del pastel de esto, una reforma a la justicia muy importante, se crea la Fiscalía General de la Nación, se fortalece la Corte Suprema con una sala constitucional que ya existía desde el 68, pero que se fortalece como un pequeño tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema. Se crean un Consejo Superior de la Magistratura, de la Judicatura, en fin, y justo la Corte Suprema declara inconstitucional esta reforma con el argumento de que hubo varios vicios de trámite en la formación de esa reforma constitucional. Así las cosas, para 1981, además, ¿no? El fallo se produce 2 años después de la reforma, es decir, la reforma alcanzó a entrar en vigencia 2 años. El escándalo político que se produce es bastante amplio. El presidente pues dice que realmente la Corte es un escollo para el gobierno, para el avance del Estado y para la situación en que se encuentra el país, ya en ese momento bastante golpeado por la violencia guerrillera, por la violencia del narcotráfico, que desde los 70 pues es bastante fuerte, pero es mucho más intenso para este año. Llegamos así entonces a finales de los 80 con una reforma constitucional que es muy conocida, que es la que crea la Constitución de 1991 que está hoy vigente. Esa reforma se produce en 1990 a través de un proceso ciudadano que se llamó de la séptima papeleta, no entro en más detalles, pero a través de decretos de estado de sitio el presidente finalmente hace unas convocatorias y el pueblo, los ciudadanos se movilizan, se produce finalmente una elección a una Asamblea Nacional Constituyente y viene de nuevo la discusión. ¿Puede una Asamblea Nacional Constituyente convocada de esta manera tomar el poder que tiene el Congreso para hacer cambios constitucionales? Y la Corte Suprema de Justicia, en 2 fallos en el año 1990, tomando en cuenta que el país está al borde del colapso, de la crisis, estamos hablando de la violencia narcoterrorista, que se le llama en su momento, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, la violencia guerrillera, la muerte de varios candidatos presidenciales asesinados, para mencionar solamente algunos ejemplos de la violencia, la escala de violencia, los actos terroristas, se derriba un avión de la empresa Bianchi acá desde la ruta Cali-Bogotá, una bomba puesta, al parecer, puesta por el narcotráfico, bombas en las ciudades, es decir, la lucha contra el narcotráfico está produciendo un colapso del país y la Corte Suprema toma en cuenta esa situación de violencia del país y dice, teniendo en cuenta el contexto, la salida para evitar que la crisis se convierta en un estado fallido Colombia, por decirlo de alguna manera, es que se proceda a esa reforma constitucional. La Asamblea Constituyente finalmente se elige y se crea esta constitución que es bien conocida por ser amplia en materia de derechos, crea la Corte Constitucional, la Fiscalía, bueno, algunas instituciones que se habían querido crear desde los años 60, 70 se logran crear y pues tenemos una constitución bastante progresista y esa constitución, aquí viene la segunda parte que quiero comentarles hoy, esa constitución establece ya que habrá control de reformas constitucionales explícitamente por vicios de procedimiento en su formación. Es decir, que la Corte Constitucional ya no tendrá que entrar en esa discusión jurisprudencial que finalmente por vía pretoriana impone la Corte Suprema en los 70, sino que tendrá la competencia directa para juzgar las reformas constitucionales, pero lo dice como vicios de trámite, exclusivamente por vicios de trámite. Este asunto es bastante pacífico entre los años 1992 y el 2003. No hay gran dificultad allí, a pesar de que hay reformas
que tienen un impacto político y jurídico importante, como el de la restablecimiento de la extradición de nacionales que se produce en los años 90, a pesar de que la Constitución inicialmente había prohibido la extradición de nacionales. Una presión muy fuerte de la lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos, se restablece la extradición, pero esto es pacífico en materia de control de reformas constitucionales, hasta que llega el año 2003. Se propone un un referendo por parte del presidente Álvaro Uribe, que llega con una agenda de fortalecer la seguridad en momentos en que el país enfrenta problemas de orden público gravísimos, en especial por la fuerza de los ataques y la expansión de los movimientos guerrilleros, y propone un referendo que reforma la Constitución o que pretende reformar la Constitución en diversos aspectos. Muchos sostienen que esa reforma significaba romperle la columna vertebral a la Constitución del 91. La Constitución del 91 establece que esos referendos hay que convocarlos por medio de una ley, y el Congreso, al aprobar la ley, el proyecto de ley, tiene que enviarlo a la Corte Constitucional. La Corte, al revisarlo, establece que hay varias preguntas que están diseñadas de modo que suponen una alteración importante de la decisión que van a tomar los ciudadanos, modifica algunos de estos y plantea por primera vez en la jurisprudencia colombiana una doctrina que es la de la sustitución de la Constitución. En ese momento se llama límites de competencia. El argumento corto es este, que el Congreso no puede sustituir al pueblo como constituyente primario cuando reforma las constituciones, que puede modificarlas, reformarlas, pero no cambiarlas. Ahí no se plantea qué sería sustituir una constitución, pero se plantea que hay cambios extremos que no serían permitidos, como por ejemplo convertirnos de una república a una monarquía, para plantear un ejemplo. Luego de esto, pues van a producir una serie de sentencias en la misma línea. Los ciudadanos empiezan a demandar y no solamente dicen hubo un problema de vicios de trámite, sino que además el Congreso sustituyó, ya la sustitución se vuelve un cargo de las demandas. Los ciudadanos se apropian de esa doctrina de la Corte. Llegamos al año 2004-2005. El entonces presidente Uribe se propone en el Congreso una reforma constitucional para extenderle su periodo por otros 4 años adicionales a los que ya tenía. La Constitución del 91 expresamente prohibía la reelección presidencial. La reforma permite que él se postule para un periodo inmediato. La Corte Constitucional, en un fallo muy controversial, señala que esa reforma no altera el equilibrio de poderes, que no se afecta ningún elemento esencial de la Constitución del 91, a pesar de que se ha planteado que sí desarticula el sistema de frenos y contrapesos, que sí supone una preferencia porque hay una ventaja para quien está en el poder y se puede lanzar inmediatamente un periodo siguiente con respecto a otros candidatos, que afecta la alternancia en el poder. La Corte determina que esto no ocurre con esta reforma y declara constitucional esa reforma. Luego va a venir como una especie de enmendada de la plana en el año 2009-2010, cuando el presidente Uribe se está adelantando un referendo para volver a cambiar la Constitución y en este sentido aumentar la posibilidad para que el presidente pueda postularse para un tercer periodo consecutivo, es decir, lograr 12 años en el poder. En un fallo que ha sido muy citado por el derecho comparado, en el año 2010 la Corte considera que esa reforma sí sustituye la Constitución. Además se encuentra otra serie de vicios de trámite en la formación de esa reforma y impide, digamos que limita la posibilidad de que este presidente pueda estar por otros 4 años, rompiendo una ola regional como lo que se ha producido en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en donde los presidentes lograron cambiar sus constituciones, algunos con la anuencia del propio Tribunal Constitucional. De este modo, la Corte Constitucional muy valientemente detiene la posibilidad de elección de un presidente que tiene un porcentaje superior al 70% de aprobación y que en América Latina para la época era considerado uno de los presidentes con mayores índices de aprobación, que es considerado pues por su trabajo en favor de restablecer el orden público, pero también un gobierno bastante cuestionado por la violación de derechos humanos y otras acusaciones que hay con respecto a esos 2 periodos de gobierno, sobre todo en el segundo. Finalmente, entonces, la Corte determina que no es posible una segunda reelección presidencial, va a pasar unos años más, y la siguiente sentencia que va a producir otra discusión es una que se produce en el año 2016, del año 2016. En el año 2015 estamos en una crisis de la justicia, hay una discusión sobre todo sobre la cúpula de la rama judicial,
se han presentado una serie de escándalos y se propone una reforma a la justicia que se llama de equilibrio de poderes. Dentro de la reforma se plantea que los magistrados de las altas cortes y el fiscal general ya no tengan el sistema original de la Constitución del 91, que es el de impeachment o juicio político igual al del presidente de la República. Se plantea que se crea una comisión de aforados que se va a encargar de una investigación previa, se hace un ajuste institucional. La Corte Constitucional recibe una demanda contra esa reforma y en esa sentencia inicial del 2016 declara inconstitucional esa comisión de aforados con el argumento de que vulnera la independencia judicial y que supone menos garantías para las altas cortes, y que esto es una sustitución de la Constitución del 91 que plantea la independencia de la rama judicial como uno de sus valores esenciales. Es muy criticada, ¿por qué? Porque es la mayoría de los críticos señalan que esta sentencia fue más un juicio de conveniencia política del diseño institucional que de una sustitución de la Constitución. Pero además, porque en esa coyuntura se vio como una especie de blindaje de la propia rama frente a los intentos de reforma. Esto no se quedó ahí. Al poco tiempo se declaró también inconstitucional otro elemento de esa reforma que era importante, que era el Consejo de Gobierno Judicial, que era un órgano técnico que se quería crear modificando el sistema del Consejo Superior de la Judicatura y intentando dotar a la rama de un órgano más técnico para la administración de sus recursos. Se consideró que este consejo, como había quedado integrado, vulneraba la independencia de la rama, y fue la segunda sentencia en donde la Corte en el año 2016 consideró que esa reforma a la justicia incorporada en esa reforma constitucional, en esa enmienda, vulneraba o sustituía la Constitución. Entonces, ahí se empezó a plantear que lo que había pasado ya era un cierre, que la Corte Constitucional estaba cerrando las posibilidades de reformar la justicia y que íbamos a terminar seguramente en otra asamblea constituyente para lograrlo. Esto se ha exacerbado en los años 2017-2018 a raíz de un fenómeno que se llamó periodísticamente el cartel de la toga, en donde se responsabilizó o se ha planteado la responsabilidad de exmagistrados de la Corte Suprema, incluso de uno de sus expresidentes, de haber presuntamente incidido en la toma de decisiones relacionadas con juicios a altos dignatarios, congresistas en particular, a cambio de beneficios económicos. Eso se llamaba el cartel de la toga. Ha afectado mucho el prestigio, la legitimidad, la respetabilidad de las altas cortes. También hubo otro escándalo con un magistrado de la Corte Constitucional que aparentemente habría recibido una dádiva para intervenir en un proceso relacionado con una revisión de tutela. Y todas estas máculas a las altas cortes han creado un ambiente para reforma a la justicia en los años 2017, 2018 y 2019, también agudizados con las investigaciones que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, quejas, acusaciones de falta de neutralidad de las altas cortes, en fin. Todo un ambiente crispado que ha dado lugar a que se intenten otras reformas a la justicia que están bastante empantanadas en los últimos 2 años. Pero entonces el argumento central es que estas 2 reformas del 2016 en buena medida han cerrado esas posibilidades de reforma por vía del Congreso y que estarían forzando a una asamblea constituyente. En cuanto al control de reformas constitucionales, en el año 2017 y 2018 también hubo una discusión muy fuerte porque Colombia llegó a un acuerdo, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llegó a un acuerdo con las FARC, con la guerrilla, una de las guerrillas más antiguas del mundo. Después de 54 años de lucha armada, lograron un acuerdo que se llamó el Acuerdo Final, que tuvo dos episodios. Uno, un acuerdo con un plebiscito que por estrecho margen no ganó, y se aprobó un sistema de reforma constitucional para poder adaptar toda la transición al acuerdo con este grupo guerrillero, hoy partido político, convertido en partido político, según el cual, claro, se necesita una serie de reformas, entre ellas una justicia especial para la paz, una jurisdicción especial para la paz que se llama la JEP, y esta transición requería una serie de reformas constitucionales que por los tiempos tendrían que haberse hecho, no podrían haberse hecho de otra manera, decía el gobierno. Se creó un sistema fast track o de trámite rápido que permitía que el Congreso rápidamente tramitara estas reformas constitucionales, control automático de la Corte Constitucional, pero por ejemplo impedía que el Congreso incorporara
adicionara artículos a las reformas, menor deliberación, bueno, no entro en detalles. Hubo 3 sentencias complejas de ese año, una que permitieron que fluyera ese fast track, otra que no permitió que fluyera ese fast track, que digamos señaló que el Congreso no podía ser cercenado en sus competencias y que no podía, en razón de la transición, darse un ajuste tan grande que impidiera la deliberación y el funcionamiento adecuado del Congreso. Esto pues retrasó bastante la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Y luego otro fallo que sí permitió que la Jurisdicción Especial para la Paz empezara a funcionar. Obviamente todo esto cargado de una tensión política muy fuerte entre quienes aprueban y quienes desaprueban el acuerdo con las FARC, que se exacerbó con la campaña presidencial del año 2018. Sobre eso tuvimos ocasión de hablar en la Escuela Judicial Electoral también en su momento. De manera que en ese ambiente político complejo, en donde unos están de acuerdo con el acuerdo con las FARC y otros no están de acuerdo, pues las reformas constitucionales y el control de las reformas por parte de la Corte Constitucional siempre fueron leídos de alguna manera en un sentido político. En su momento se acusó a la Corte de ser genuflexa con el gobierno de turno del presidente Santos, luego de haber sido una Corte que que estaba impidiendo el acuerdo. La lectura política es compleja, lo cierto fue que la Corte terminó involucrada en esa discusión, en esa arena política, al menos ante la opinión pública. Un aspecto llamativo en esos procesos, en uno de ellos, un ex combatiente de las FARC, ex negociador, llegó a pedir la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional, considerando que en una de estas sentencias la Corte se había equivocado porque había bloqueado de alguna manera que se implementaran los acuerdos. Es decir, gente que estaba primero en las armas, ya en la vida política incluso usa la justicia constitucional como un espacio para plantear sus desacuerdos con las decisiones ya dentro de la institucionalidad. Esto sería en términos muy generales lo que podría decirles sobre el control de reformas constitucionales en Colombia. No sé, profesor Ramón, si le daríamos un espacio más a una conversación o cuál sería la metodología para que podamos hacerlo un poco más dinámico. Sí, Mario, yo te agradezco mucho porque además sé que estás con tos y pues cuesta más trabajo y como bien dices, nos organizamos aquí en este encierro para poder pues compartir estos conocimientos. Es muy interesante este periplo histórico que tú nos marcas. La verdad es que es apasionante porque hay muchas cosas que son similares al contexto mexicano y otras que pues son totalmente distintas. Digamos, el sendero que ustedes han seguido respecto del derecho procesal constitucional tiene algunas variantes en Colombia, pero seguramente es muy atractivo este análisis que tú haces considerando el elemento de la violencia, ¿no? Eso sí, desgraciadamente nos une, o sea, estos fenómenos del narcotráfico que después terminan incidiendo en lo constitucional, pues son fenómenos que normalmente los constitucionalistas desdeñan, ¿no? Porque, bueno, pues no está, digamos, dentro de ese gran diseño de la justicia constitucional, pues luego, ¿qué va a suceder cuando hay un chantaje constitucional? Incluso podríamos acuñar un término de ese género, ¿no? Y ahora el asunto de la paz, qué interesante, o sea, cómo también pues estas nuevas jurisdicciones muy nuestras, muy latinoamericanas, que también tienen una repercusión a nivel de justicia interamericana, por llamarla de un modo, cómo empieza a incidir también de manera rotoscópica, diría yo, ¿no? O sea, es decir, surge en el contexto colombiano, después llega a la justicia interamericana y después vuelve a bajar, ¿no? O sea, también eso es muy interesante. Yo pensaba cuando hablabas, bueno, justo cómo se podría hacer una historia de la interpretación constitucional, de la jurisdicción constitucional a partir de esta idea de la violencia. Pensaba en este texto maravilloso de Robert Covert, ¿no? Que habla sobre la violencia y la Constitución. Cómo es que, pues siempre la Constitución implica un orden, pero es como este dilema o dicotomía o que se da en lo constitucional y lo inconstitucional, ¿no? O sea, es decir, como algo que en un momento puede ser constitucional deja de serlo cuando pasa un proceso, o parece un juego de palabras, ¿no? O sea, cómo es que
una reforma constitucional, en el caso de ustedes, un acto legislativo. Creo que es más adecuado hablar de acto legislativo, porque es confuso, es decir, cómo una reforma constitucional es inconstitucional, ¿no? O cómo algo constitucional puede ser inconstitucional. Eso es a veces complejo de manejarlo a nivel de gramática, ¿no? Ya jurídicamente, técnicamente se entiende. Si nos pudieras quizá regalar una reflexión mientras llegan las preguntas a propósito pues de este contexto también interamericano, ¿no? Que Colombia pues ha tenido mucha presencia. ¿Cómo se da este juego, digamos, del multilevel constitucionalismo, ¿no? O sea, constitucionalidad colombiana y luego supraconstitucionalidad interamericana, ¿no? Tu micrófono. Una de las tareas que tenemos pendientes es, todavía seguimos haciendo mucha historia constitucional sin justicia constitucional, es decir, no tenemos realmente una historia de la justicia constitucional en América Latina, ni comparada, y digo, no porque sea necesario, porque tenga que haber un estudio, sino que además es importante porque tenemos más teoría constitucional que historia de la justicia constitucional. Y esta historia de la justicia constitucional en esta clave política creo que es una lectura que es muy útil también para el derecho comparado, en la medida en que nos separa esa idea de que son las teorías y las doctrinas las que viajan por el mundo y las que van construyendo un corpus de derecho constitucional, y tiene un impacto también en la manera como enseñamos el derecho, en la manera como enseñamos el derecho constitucional. Probablemente, al menos en nuestro país, hay un decaimiento de la historia constitucional y una emergencia de la teoría constitucional, de las teorías de la interpretación, de las teorías de la argumentación constitucional, que por supuesto son muy útiles, pero sin tener en cuenta las narrativas de la historia constitucional de la justicia, es decir, de cómo los jueces y las juezas han configurado también ese espacio del constitucionalismo. Es decir, es un constitucionalismo sin jueces constitucionales, pues es imposible de entender en este contexto. Si uno le quita la justicia constitucional y la historia política de la justicia constitucional, se queda con las teorías constitucionales, se queda con la doctrina, pero se queda sin esta otra parte de esta construcción compleja, cuando hay violencia, cuando hay desigualdad, cuando hay exclusión. Es decir, ¿cuáles son los materiales que van formando esa justicia constitucional en nuestro contexto? Y frente a lo interamericano, pues la Corte Constitucional ciertamente ha tenido una reputación de estar muy alineada con el control de convencionalidad y de incluso en algunos casos tener estándares que son apreciados por la propia Corte Interamericana, por la propia justicia interamericana, aunque hay discusiones por ahí contemporáneas, como por ejemplo esta de que Colombia tiene la posibilidad, la Procuraduría General de la Nación, funciona como Ministerio Público, pero que tiene una competencia de juzgamiento disciplinario de los servidores públicos, que puede incluso destituir a servidores públicos elegidos popularmente, a senadores, a alcaldes, a gobernadores. Y hay una discusión muy fuerte que está en este momento precisamente en la justicia interamericana, porque la Constitución colombiana señala que la Procuraduría puede hacer esto, ¿cierto? Pero los estándares interamericanos señalan que solo un juez, puede tomar estas decisiones frente a un servidor público elegido popularmente. Ahí hay una discusión muy fuerte porque la Corte Constitucional colombiana pues ha upado la idea de que el régimen constitucional colombiano señala que la Procuraduría es un órgano independiente, que lo puede hacer y que sería un equivalente funcional al de un juez. Pero pues digamos que esta es una discusión que está allí en ese espacio interamericano en este momento, a propósito de una decisiones tomadas con respecto al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ese es el caso que está ahora con todas las luces encendidas. Mario, nos hacen una pregunta del auditorio. Dice, doctor Cajas, ¿podría comentar sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reelección presidencial indefinida, tomando en cuenta que esto implicaría una reforma constitucional en todos los casos? Bueno, realmente no soy experto en la justicia interamericana, ese no es, digamos, el campo en el que he trabajado, y he tenido noticia de la opinión consultiva
o sé de la opinión consultiva más a través de por vía noticiosa. Entonces no me atrevería como a dar una respuesta de un campo que para mí es bastante complejo, digamos, no me sentiría cómodo dando una respuesta porque hay una técnica que hay ahí detrás y la mal haría pues en dar una información equivocada. Conozco lo de la opinión consultiva, algunos lo han asociado justo con la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, otros incluso acá lo leyeron como que Colombia estaba insinuando la posibilidad de un espacio de reelección del propio presidente, es decir, la lectura política se ha dado más una lectura política que otra cosa. Yo dejaría ahí esa. Muchas gracias por la pregunta. No, está muy interesante porque volviendo, digamos, o retomando tu propuesta intradisciplinaria, o sea, es decir, que la interpretación constitucional o el trabajo de los jueces constitucionales debiera hacerse de manera más integral, considerando la historia, considerando la doctrina jurisprudencial, considerando incluso, pues, teorías de la interpretación constitucional de distinta índole, o sea, no solo pues la que nos llega de Europa, la norteamericana, sino como bien dijiste tú, también tratando de consolidar una teoría de la interpretación constitucional desde el sur o latinoamericana. Creo que, o sea, sí hay como mucha preocupación, lo que llaman los constitucionalistas o los abogados en los contrapesos, ¿no? O sea, como siempre la jurisdicción constitucional, como lo has demostrado en el caso colombiano a través de la historia, pues trata de hacer eso, ¿no? O sea, de interpretar, de leer cuál es el contexto constitucional y en su caso ponerse del lado de la sociedad, en otros casos, pues jugar su carta para poder conservar el poder. Y bueno, siempre en el contexto latinoamericano esto es muy complejo, ¿no? O sea, autoritarismos, gobiernos de diversa índole, ¿no? Sí, fíjate, Ramón, a propósito, sin salirnos del tema, saliéndonos un poquito, en esta pandemia que yo creo que es innegable, que tenemos que hacer alusión a ella, se han tomado decisiones en nuestros países relacionados con el aislamiento social preventivo, que son unos toques de queda selectivos en últimas... Claro, estados de excepción, ¿no? Y eufemísticamente lo llamamos aislamiento social preventivo, son toques de queda selectivos. Y fíjate que los franceses, los italianos, los españoles, los latinoamericanos están reflexionando sobre los poderes presidenciales, una militarización, etcétera. Algunos dicen, no, eso no es discusión, todos tenemos miedo, tenemos que salvar nuestra salud, después veremos si esto afecta a las libertades o no. Pero en el caso latinoamericano hay una mayor preocupación, si se quiere, porque no es la discusión teórica sobre las libertades en algunos países europeos, sino la discusión real, es decir, de las trayectorias de dictaduras, de autoritarismos, como lo decías, de poderes presidenciales fuertes. Por ejemplo, en el caso colombiano, el aislamiento social preventivo, y esto para nuestra audiencia mexicana, se ha tomado por vía de un decreto simple, de un decreto ordinario de policía del presidente, ni siquiera de un estado de emergencia, porque lo que se declaró fue una emergencia económica y social, y claro, es un estado de excepción, se han tomado unas medidas importantes para reactivar la economía, para garantizar el servicio de salud, etcétera, pero la restricción de la locomoción, de la movilidad, que según el gobierno es un asunto de orden público, lo han hecho con un simple decreto presidencial. Es decir, un decreto presidencial paraliza el país con 34 excepciones. Y es una discusión que tenemos. El presidente debería tener esos poderes y es una discusión hacia el futuro, ¿no? En este momento, claro, la evidencia empírica y científica y la epidemiología nos muestra que ese es el único mecanismo que hay de preservar la salud de la gente. Pero ¿qué ocurre si esto nos abre otra vez los espacios de los autoritarismos en un terreno que es fértil para eso, como el latinoamericano, ¿no? Entonces realmente, ¿y cuál va a ser el papel de los jueces constitucionales? Los jueces constitucionales en general deberían estar preocupados por esto. Tenemos, en el caso colombiano, por ejemplo, gran parte de la rama judicial, están suspendidos los términos en varios, entiendo que en México también está paralizada en buena medida la judicatura. ¿Qué va a ocurrir cuando se restablezca la normalidad? Si es que se va a restablecer en un periodo corto. Entonces, incluso las medidas que se toman en pandemias que no parecen relacionados con un problema propiamente de autoridad y de libertad, sí tienen consecuencias para las libertades y la autoridad, y sí tienen consecuencias constitucionales.
Fíjate, una de las cosas que conversábamos con colegas acá en Colombia es, probablemente Colombia tenía un antecedente de declaratorias de estado de sitio de gran parte del siglo XX. Era casi una patología constitucional. El país estuvo en estado de excepción durante gran parte del siglo XX, y la Constitución del 91 fue muy cuidadosa y amarró al presidente en los estados de excepción. Pero fíjate que dejamos abierto un espacio, y es que por poder ordinario no hay necesidad de recurrir a la excepción para poner a la gente a que no salga, para que respete el aislamiento social preventivo. Y se pueden impedir multas, e incluso en algunos casos detenciones, etcétera. Es decir, es un poder de policía tremendo, que hay que empezar a revisar también a la luz de las constituciones y de los jueces constitucionales, no necesariamente pues de reforma, de control de reformas, ¿no? Sino del papel de estas justicias en nuestros ambientes concretos, no en las grandes teorías. Sí, no, totalmente de acuerdo, y pues justo el llamado que haces es muy válido y muy actual de mantenerse pendientes, ¿no? Como los investigadores, los profesores que están en este ámbito de lo constitucional, pues tienen que mantenerse alertas siempre, porque por la tentación autoritaria está ahí pesando, ¿no?, sobre nuestros países, y están esperando pues que cualquier pretexto para hacerse presente. Pues yo te agradezco muchísimo, Mario, el tiempo, el espacio. Sé que pues ahí tienes a tus niñas, que luego es difícil aislarte del todo para esta conferencia. Yo te agradezco también que a pesar de la tos nos hayas acompañado. No sé si nos quieras regalar pues una última conclusión, palabra, para cerrar esta reunión. No, yo creo que la conclusión que has planteado la secundo, en la medida en que este tipo de, digamos, de reflexiones sobre la historia, la política, en el derecho constitucional, en ver lo que hacen los jueces, en mirar la interdependencia entre derecho y política, sí que tiene sentido en el contexto latinoamericano, y la invitación es entonces a que nos tomemos más en serio estas interdependencias, que dejemos que intentemos dejar de lado, sé que es difícil sobre todo para la formación en las escuelas de derecho y para la formación judicial, dejar de lado esa separación que a veces tenemos entre el derecho y la política, a veces ese exceso de creencia en la neutralidad. Y por supuesto, esto no quiere decir que la decisión judicial no esté mediada por unas posibilidades de evitar el decisionismo y la discrecionalidad, de reducir la discrecionalidad, pero sí también tomarnos en serio los contextos políticos, tomarnos en serio lo que otras disciplinas nos aportan para entender cómo deciden los jueces y cómo se toman decisiones en contextos políticos, sobre todo en estos que son complejos como los nuestros. Esa sería mi reflexión final. Pues muchas gracias de nuevo, reiterarte la disposición de tiempo que has tenido como un agradecimiento por parte de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral, del cual pues ya has estado varias veces con nosotros. Esperamos que siga siendo así. Te agradecemos mucho que aportes tus reflexiones en este sentido. Y bueno, pues a las personas que siguieron esta transmisión, reiterarles que la Escuela Judicial no ha cerrado, que seguimos haciendo estos seminarios, que hay un sinfín de ofertas de cursos, que nos sigan en nuestras plataformas, que te sigan en tu plataforma, estás en Twitter, en Facebook. Gracias. Y que bueno, pues seguiremos aquí trabajando para seguir reflexionando sobre estos y otros temas. Muchas gracias, Mario. Que tengas... Gracias a ustedes. Saludos, queridos amigos mexicanos. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.